Bueno, llegamos a nuestro módulo 4 y nos encontramos con un tema que toca los aspectos físicos o tangibles de la marca. Les comentaba al iniciar esta masterclass que la vulgarización de la palabra marca ha hecho que la usemos para describir a un logotipo o a una identidad gráfica. Cuando en realidad un logotipo no es una marca, tampoco lo es un diseño de producto, ni un envase, ni una identidad visual, ni una cuña publicitaria, ni una experiencia de compra. Todas estas cosas son simplemente aspectos tangibles de un sistema complejo de signos cuya finalidad es instalar una idea o concepto en la mente del consumidor. La noción de concepto clave de marca resulta más fundamental que los elementos reconocibles al instante que componen la identidad de marca, como el logo, el diseño del envase o la publicidad. El concepto clave de la marca debe referirse, como ya lo hemos visto, a un objetivo personal, una respuesta emocional, la adhesión de una serie de valores o el sueño de un futuro mejor. Y lo que es más importante, el concepto no tiene que estar relacionado con el producto en cuestión, aunque suene raro. El concepto de la marca Coca-Cola, por ejemplo, es la pertenencia a una familia de alcance mundial. Es el compartir en familia. Algo que no tiene nada que ver con un agua azucarada con gas. La magia del branding está en que emplea todos los mecanismos de la identidad de marca para vincular el producto al concepto. Primero se le asigna un nombre a la marca, después un estilo visual, un tono, unas reglas de compromiso y mucho más tarde los demás elementos de la identidad visual. Esto no es lo que regularmente se hace, tal vez lo más regular no tiene que ver nada con esto que acabo de decir, pero la verdad es que cada elemento desempeña un papel específico. Cuando una marca está bien construida, todas sus piezas se refuerzan mutuamente y la asociación entre idea e identidad se ve fortalecida. Al experimentar un elemento cualquiera de la identidad, volviendo al ejemplo de Coca-Cola, el texto sinuoso, la botella curvilínea, la lata roja, en ese momento se disparan en el consumidor la evocación de la totalidad, así como de la respuesta prevista, el deseo del producto. Para entender el papel de cada uno de estos elementos de una identidad de marca y para saber cómo confeccionarla de manera que suscite la respuesta adecuada, se precisa, ante todo, tal y como ya lo hemos visto, comprender al consumidor. Esto se obtiene de la observación y la experiencia. Seas empresario, seas gestor, diseñador, crear una marca implica conocer cómo perciben tus consumidores cada uno de los elementos de tu identidad de marca. Pasemos entonces, vamos a ver nuevamente una presentación en la cual les voy a ir explicando cada uno de los elementos de la marca. Bien, acá estamos en la presentación entonces. Vamos a iniciar con el concepto. Yo te coloco aquí. Cuando te armas de un concepto poderoso, las ideas no dejan de influir. Te lo comentaba en el módulo 3, ¿no? La importancia de un buen concepto. Yo pongo dos ejemplos aquí. El de General Electric con el eslogan hacemos cosas para hacer mejor tu vida. Y el de Apple, que realmente tuvo mucho impacto. Esta fue una promoción que ellos sacaron, si mal no recuerdo, en 2011, cuando Apple estaba cumpliendo 30 años de piensa diferente. Vean ustedes cómo a través de este concepto las marcas buscan ir más allá, ¿okay? Más allá de lo que simplemente son. Es decir, no se centran en el hecho del producto que generan, sino la satisfacción que puede darte ese producto, el por qué nosotros lo hacemos y por qué nuestra dedicación por hacer esto, ¿ok? Y por otro lado te convidan, te invitan a ver las cosas de una manera distinta y eso a todos nosotros nos encanta porque es como la historia que nos cuenta la marca y nosotros queremos, cuando nos identificamos con esos conceptos, nosotros queremos formar parte de esa historia, ¿ok? Entonces un aspecto muy importante es crear ese concepto.
Para crearlo, la información que obtengas del cliente y del mercado es fundamental. O sea, tienes que entender que debes ser muy analítico ante esos conceptos y estar atento para tomar esas palabras, esas ideas que puedan servir y que puedan distinguir a la marca. Por ejemplo, tengo acá el ejemplo de Con. Con es una fábrica de, yo se los coloco aquí abajo, arriba, de escaleras mecánicas, eléctricas, ascensores y puertas automáticas. Ellos renovaron, hicieron como un trabajo de rebranding y actualizaron un poco su marca. Cuando la empresa se decidió a fortalecer su marca, comenzó a reposicionarse como una empresa de accesibilidad. Entonces, este ejemplo se lo pongo ¿por qué? Porque fíjense cómo ese concepto tiene tanta coherencia con los productos que ellos hacen. Escaleras mecánicas o eléctricas, ascensores y puertas automáticas. O sea, todo eso te brinda accesibilidad a algo. Pero el concepto de accesibilidad visto de una manera más amplia lo lleva a un plano humano. Y ahí es lo interesante de la generación de conceptos, que busque siempre ir un poco más allá. Luego tenemos el diseño de producto. Esto es otro aspecto muy importante de la anatomía de la marca, de ese aspecto tangible, el objeto en sí. Ya podemos decir que Steve Jobs fue uno de los visionarios del desarrollo de productos de uso humano, contemplando en él la sutileza del diseño, también el concepto de minimalismo en el mismo, y también generó una nueva área del diseño, que es el diseño del usuario, o sea, pensar en el usuario, o sea, cómo el usuario va a interrelacionar con este objeto y lograr la forma en que el uso de ese objeto sea, digamos, algo de sentido común. La propia intuición nos va diciendo cómo interactuar con ese objeto. Bueno, eso tiene que ver con diseño de producto y evidentemente el producto, en lo que tiene que ver con su estética y con la función que cumple, esa unión de las dos cosas son muy importantes, porque un objeto puede ser estéticamente muy bello, pero si no funciona, olvídate que no sirve. Entonces es una conjunción, es un balance entre estas dos cosas. Muchos autores hoy hablan de la función detrás de la forma, porque en realidad en muchos productos eso se está dando hoy en día, pero lo ideal es mantener un balance lógico. Aquí les pongo simplemente dos imágenes de dos marcas que indudablemente trabajan mucho en el diseño de producto, porque saben la relación tan importante que nosotros tenemos con los objetos. El nombre es un aspecto de suma importancia, debe ser de fácil recordación. El nombre no es algo que cambie como se puede cambiar un empaque o inclusive un logo. Por ello, debe ser considerado con la seriedad del caso. En este caso yo les coloco aquí 4 opciones con las que se puede pensar en un nombre. Y les coloco, los nombres pueden ser funcionales o descriptivos. Literalmente describen lo que ofrece la empresa. Por ejemplo, General Motors, British Petroleum. Inventados, ya sea a partir de raíces grecolatinas o basados en sonidos simpáticos o pegadizos, como por ejemplo Jeep, Exxon, Google. Vivenciales, parecidos a los descriptivos, pero basados en experiencia, por ejemplo Hungry Man, Land Rover y Burger King. Y evocadores elegidos para inspirar confianza o fortaleza, por ejemplo Jaguar, el Mach 3, que es la afeitadora, y Puma. Entonces, en cuanto al nombre, hoy en día es algo que también se piensa muy bien, inclusive es una de las primeras cosas que en el proceso de marca se deben abordar. ¿Cómo se va a llamar esto? Y pensar muy bien en un nombre que considere lo importante que es al relacionarse con el mercado. Y aquí tenemos entonces 4 opciones con las cuales podemos regirnos. Mira, queremos que tenga fortaleza y que inspire confianza, o queremos más bien que sea algo pegadizo, que a las personas se les grabe rápido, que sea una palabra simpática. Entonces, bajo esas consideraciones nosotros vamos tomando decisiones. Todas estas herramientas ayudan mucho para ir afinando las ideas, ¿no? El logo, el aspecto más importante tal vez de la identidad de marca. El logo deriva del vocablo griego logos, que significa palabra. Es una forma abreviada del término logotipo, que viene a significar forma gráfica de la palabra. El logo es la forma que se le confiere al nombre, es decir, el nombre en forma visual.
debe englobar 4 características fundamentales. 1, simpleza, debe ser simple, no debe ser algo complicado. 2, no seguir modas o tendencias. Esto debe ser así porque los logos deben tener un periodo de duración considerable y muchas veces las tendencias obligan a hacer ciertas cosas que puede hacer al logo poco legible, etcétera, etcétera, etcétera. Personalidad y fuerza. Esto es algo muy abstracto, pero resulta que la personalidad está asociada con aquellas cosas que lo hacen muy peculiar, ¿ok? Entonces en el diseño, el diseñador debe contemplar siempre en la manipulación de la forma y en la manipulación de los distintos signos visuales que esté utilizando, llevarlos a un extremo en el que cobre una autenticidad. Por supuesto, aquí hay inmerso una serie de conceptos que no vamos a mencionar porque tienen que ver directamente con el mundo del diseño gráfico, la percepción visual y la comunicación visual. Pero en líneas generales, el generar un logo con personalidad y fuerza es muy importante, con presencia. Y la pregnancia. La pregnancia tiene que ver con la buena forma, o sea, que sea de fácil identificación. Por ejemplo, en el caso de Apple, la manzana tiene pregnancia porque la identificamos rápidamente a nivel visual. Igual ocurre en este logo que me encanta mucho, que es de esta fundación WWF, que tiene el osito panda. Me parece interesante el logo, me encanta por el mismo principio de figura-fondo que desarrolla. Pero entonces, como te digo, un logo debe tener ciertas consideraciones, ciertas características físicas para que funcione bien, y eso lo puede desarrollar un diseñador gráfico. El color. En el branding hay bastantes cuestiones que deben tenerse en cuenta con respecto al color. En primer lugar, conviene dominar los aspectos físicos del color, que tienen que ver principalmente con el diseño gráfico. Audacia, tensión, dinámica, legibilidad, entre otros. En segundo, hay que valorar cómo influye el color en las personas, que son aspectos relacionados a la psicología del color. Tenemos colores fríos, colores cálidos. ¿Okay? Tenemos también aspectos culturales ligados a la interpretación del color. Por ejemplo, el color blanco es utilizado en Asia, en varios países de Asia, como el color de luto, mientras que nosotros usamos el negro. Entonces imagínense esta diferencia, si nosotros no la conocemos, podemos cometer graves problemas al momento de tratar de comunicarnos con un público específico. ¿Okay? Entonces en eso tenemos que estar muy pendientes con el color. Aquí yo les pongo ejemplos de cómo la aplicación de línea gráfica con combinación con el color, una buena elección de color, permite hacer a una marca mucho más fuerte, mucho más contundente en su personalidad, porque es decidida. ¿Okay? Tenemos el caso de DHL. A mí me encanta muchísimo la línea gráfica de DHL y cómo lo aplica sobre todo en la rotulación de vehículos. También en el caso de Burger King me parece una marca muy interesante. Los colores que utiliza, la forma en que integra todo el símbolo es muy importante, es muy interesante. Y la Starbucks, que ha venido paulatinamente simplificando su logo, está buscando adaptarse a los nuevos tiempos. Esto tiene que ver con lo que les decía sobre la identidad y cómo la identidad sí cambia, pero cambia en periodos mucho más largos. Los ciclos son mucho más lentos, mucho más largos. Pero es muy lógico que hayan cambios. A veces son ligeros, no los notamos, a veces son un poco más profundos. Aquí tenemos también la simbología del color rojo, evoca sensación de emoción, estimulación, potencia y agresividad. Entonces esto tiene que ver con conceptos psicológicos, o sea, el color tiene mucha carga psicológica que debemos manejar muy bien y comprender para no generar a través de la identidad comunicaciones que generen ruido, que generen más bien distorsión dentro de lo que la marca está buscando hacer. Otro aspecto muy importante y tal vez muy desconocido es la tipografía. Los tipos son la ropa con la que vestimos las palabras, aquello con lo que le damos carácter, énfasis y una personalidad sutil pero destacada. Para mí, ya él falleció, pero para mí uno de los tipógrafos más interesantes que ha existido y que ha hecho una cantidad de marcas es el señor Herb Luvalin. Y aquí pongo esta fotografía de un libro que se hizo sobre su trabajo gráfico, porque realmente es exquisito el trabajo tipográfico. O sea, es la manera de representar a través de la letra muchos conceptos e ideas, sensaciones, que es lo que se busca a través de la manipulación de la tipografía en el desarrollo de imagen corporativa, en la línea gráfica de una marca. Pueden buscarlo por internet porque de verdad el trabajo es sensacional.
Tuvo la mayor producción que tuvo Herb Lubalin, estuvo prácticamente en los años 70, pero realmente es exquisita, es interesante verla. Les aconsejo, lo busquen por internet, Herb Lubalin. Lo van a conseguir porque él en su trabajo es muy famoso, ¿no? Ha recibido, bueno, reconocimiento de muchas instituciones a nivel mundial, tanto de enseñanza de diseño como representantes del diseño, ¿no? Entonces aquí vemos cómo asociar la letra a los distintos formatos, a los distintos elementos que pueden ser parte de ese material promocional, parte de esa línea gráfica de la marca, y el cuidado de esos detalles es fundamental. El uso del color también es muy importante, ¿okay? Pero vean que la asociación de la tipografía en estos ejemplos va más allá de simplemente ser algo para leer, es convertir a la tipografía también en una imagen. Eso ayuda a destapar o a producir en las personas un nivel de sensación muy distinto y que puede proyectar mucha mayor fuerza y personalidad en una marca. El estilo visual. Aparte del color y la tipografía, el estilo visual comprende elementos como la fotografía y otros elementos gráficos, como por ejemplo bordes, marcos, inclusive la ilustración, que está retomando importancia. La selección adecuada de los elementos visuales de un anuncio o de un empaque y packaging pueden tener un impacto sorprendente. Yo les pongo estas dos imágenes como para que nos demos cuenta el nivel de importancia que tiene la fotografía dentro del estilo visual, dentro de lo que se desea comunicar, dentro de lo que significa una marca, de cómo el estilo visual habla del estilo de la marca y cómo el estilo visual compagina con el estilo de vida del mercado con el que yo me estoy tratando de dirigir. Eso es lo interesante de analizar esto. El estilo visual es un aspecto que hace palpable a la marca y la lleva a un nivel emocional mucho más amplio. Aquí tengo, por ejemplo, unos ejemplos de ilustración. Le estaba comentando también en lo que es las decisiones del estilo visual para las marcas. Ya muchas se están aventurando a incorporar las ilustraciones, algo que está teniendo ahora relevancia. Y bueno, el lograr que la marca se involucre dentro de este estilo de ilustración es algo que hay que analizar muy bien. ¿Qué estilo va mejor con la comunicación que nosotros estamos tratando de proyectar? Otro ejemplo que me llamó mucho la atención de Harley Davidson, ¿no? Y la implementación de la ilustración y también cargada de aspectos culturales que están dándole a la marca otro nivel, ¿no? Ya están vendiéndose como que nosotros somos parte de una cultura, somos un objeto cultural, somos una marca cultural. Entonces eso eleva el nivel de la marca a otro escalafón mucho más amplio, que las hace mucho más potentes y las percibimos como algo mucho de mayor valía y de mayor importancia. En esos aspectos la ilustración es muy importante, ¿ok? El empaque, el packaging o empaque puede ser por sí solo la razón de existencia de una marca. El empaque es uno de los aspectos más importantes en el marketing, en la comunicación y en la publicidad. Debe competir en unas instancias muy competidas, valga la redundancia, como son los anaqueles, los lineales de los supermercados. Debe no solamente competir, sino resaltar. Y debe transportar también el principio y concepto de la marca. Entonces, bueno, vuelvo a leer aquí. El packaging o empaque puede ser por sí solo la razón de existencia de una marca, así importante es. Sin embargo, el empaque no es más que otro de los muchos instrumentos que componen el branding y debe desempeñar las siguientes funciones. 1. Comunicar la identidad, la diferenciación, ¿ok? Tiene ese aspecto muy importante, pero debe comunicar la identidad de la marca. 2. Atraer la atención en un ambiente de alta competitividad visual, lo que les decía, estar en un anaquel y ser ubicado es algo que tiene que ver más allá de los aspectos visuales, es ya una personalidad, es ya una presencia que se logra a través de una coherencia total. 3. Posicionar un producto dentro de la categoría. El packaging ayuda a eso, el empaque ayuda al posicionamiento del producto. Sobre todo también el packaging muchas veces influye en la última decisión de compra, que es en el momento en que tengo enfrente de mí el producto dentro de su empaque. Desempeñar una función útil, es decir, si es una lata, la lata debe contener ese líquido, no se debe regar, no se debe deformar, debe protegerlo de ciertas maneras. Igual sucede con todos los tipos de empaque y los materiales que se utilizan para tal fin.
Entonces el empaque debe cumplir con su función. Y 5, puede servir de artículo o souvenir. Entonces los empaques también pueden ser utilizados. Aquí les pongo el ejemplo de etiqueta negra de John Walker, con sus empaques que utilizan para celebrar los años o de ocasiones especiales, vamos a llamar así, que son de ediciones limitadas y que son algo que muchas veces los consumidores buscan y aprecian. O sea, le dan mayor valor a ese detalle del empaque especial, del empaque por una razón especial de celebración, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les pongo Pringles, que para mí es una marca también muy interesante, con una personalidad muy clara, muy bien definida, muy importante dentro del mercado, y como ellos han mantenido aún hoy en día este criterio de empaque que es tan peculiar y tan característico de ellos. Ya el empaque forma parte de su identidad. Cambiarlo va a ser algo bien complicado y podría afectarlos, y ellos lo saben. Por eso siguen manteniendo hasta el día de hoy este empaque tubular tan interesante. Entonces, bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con la enumeración que quería hacer sobre lo que componen los elementos de la anatomía de la marca. Bien, hemos dado una visión 360 sobre el branding y el desarrollo, y en el desarrollo de este vistazo hemos diseccionado el proceso de marca. Un proceso que, como te puedes dar cuenta, no se limita a un área específica, sino todo lo contrario. Unifica aún más las distintas áreas que históricamente han estado vinculadas al proceso de promoción de bienes y servicios. Debemos comprender que el hombre depende de los signos y de los sistemas de signos por su propia condición social. La mente humana es inseparable de estos signos, pues a través de ella emite y recibe comunicación vital que le permite desenvolverse en el ámbito social y cultural. No quiero terminar esta masterclass sin hacer unas consideraciones finales. Si te interesa convertirte en un gestor de marca, es necesario que dediques un buen tiempo para estudiar sobre el tema. Hay muchos temas que apuntan a lo que el branding es. Por ello, conocer muy bien sobre marketing es fundamental. En este tema yo te recomiendo leer 2 libros en particular. El primero, El posicionamiento y las leyes inmutables del marketing. Ambos libros escritos por Al Ries y Jack Trout. De verdad, los 2 libros son muy buenos y te van a dar una idea muy clara de cómo debe comportarse el marketing, o cuál es el comportamiento, mejor dicho, del marketing dentro del proceso de gestión de una marca. Debes leer bastante sobre comunicación y lenguaje visual. Hay un libro llamado La comunicación visual, escrito por Jonathan Baldwin. Es bien interesante porque hace un paneo, o mejor dicho, sustenta la teoría con ejemplos prácticos. Pero también es importante que leas el libro de Charles Morris, que se llama Fundamentos de la teoría de los signos, y de Adrian Frutiger. Tengo este libro acá, lo tengo ahorita en físico, lo quise poner aquí para que lo vieran, que se llama Signos, Símbolos, Marcas y Señales. Estos textos te ayudarán bastante, y todo lo que puedas ir sumando que contribuya a comprender mejor los aspectos que conforman el branding te van a ayudar. Y con esta base teórica y la dedicación y la experiencia que vayas desarrollando y acumulando, lograrás convertirte en un exitoso gestor de marca. Bueno, con esto llegamos al final de esta masterclass, y no me queda más que darte las gracias, e igualmente de parte de Secrea, por habernos permitido compartir contigo por esta vía todos estos conocimientos. Esperamos que tengas mucho éxito y ojalá tengamos el placer nuevamente de contar contigo en un próximo curso. Chao.